Hola a todos, nuevamente. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de nuestra guía de laboratorio número 5, polarización del transistor. Y vamos a ver a través de este circuito cómo es que se comporta la recta de carga del transistor y vamos a establecer el punto Q o punto quieto, que en este caso convenientemente lo vamos a ubicar en el punto medio. Para ello hemos implementado en el Excel nuestro circuito, donde nuestra fuente de voltaje VCC es de 12 voltios. Esta fuente VCC provoca una corriente IC y del colector, que al atravesar la resistencia R2, que representa la resistencia del colector, va a provocar un voltaje. Hemos asumido que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector, por lo que ya hemos explicado antes. Y esa corriente del emisor, al paso por la resistencia de R3, que representa la resistencia del emisor, también va a provocar un voltaje. Ese voltaje lo hemos sumado porque, como es la misma corriente, IC se multiplica por RC más RE, eso provoca un voltaje en las resistencias. Sumado el voltaje del colector al emisor, que es el voltaje que disipa nuestro transistor, debemos tener los 12 voltios de nuestra fuente VCC. Eso representa la malla en color azul, de la flecha en color azul que vemos. Entonces la malla del colector al emisor junto con nuestra fuente UCC. De acuerdo a esta ecuación, procedemos ahora a analizar nuestra recta de carga del transistor. Vamos a empezar por este punto, donde el voltaje colector-emisor representado en el eje horizontal se hace 12 voltios. ¿Cuándo se hace 12 voltios? Cuando la corriente de base es 0, es decir, no hay corriente en la base, el transistor no está polarizado por la base, digamos que no está en conducción, por lo tanto se comporta como un switch abierto. Si se comporta como un switch abierto, no permite el paso de la corriente del colector. Esta corriente se hace 0. Si la corriente es 0, multiplicado por las resistencias, nos da un valor de 0. En ese instante, el voltaje del colector al emisor es igual al voltaje de la fuente, como podemos apreciar en este punto. Entonces, en este punto la corriente es 0. Ahora analicemos. Antes de eso, vamos al multisim para demostrar lo que hemos dicho. Vamos a ponerle un play, ya está en ejecutar, y vamos a colocar nuestra fuente en 0 voltios. Al colocar nuestra fuente en 0 voltios, la corriente IRMS por la base es casi 0. Esto provoca que el voltaje colector-emisor sea aproximadamente 12 voltios, tal como está en la fuente, y la corriente del colector se hace también aproximadamente 0. Estamos en este punto, voltaje colector-emisor 12, corriente del colector 0. Ahora voy a borrar esto de aquí, vamos a analizar este punto, donde la corriente se hace máxima. ¿Qué pasa si la corriente de la base crece tanto que abre totalmente al transistor? Al diodo base emisor, lo abre totalmente. El flujo de electrones entre el colector y el emisor va a ser total, de tal manera que el voltaje colector emisor, este voltaje se va a hacer 0, porque se va a comportar como un switch cerrado, 0 voltios. Si esto es 0, obtenemos esta ecuación. La corriente del colector va a ser simplemente la división de los 12 voltios que tenemos aquí entre la suma de las resistencias, que es 1 más 1, 2K. Y eso lo representamos aquí. 12 voltios entre 1 más 1, como está en kiloohmios, nos va a dar en miliamperios los 6 miliamperios que observamos ahí. Entonces ya hemos obtenido los puntos extremos de nuestra recta de carga. Ahora vamos a irnos al multisim. Vamos a subir el voltaje presionando la tecla A. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Obtenemos 2 voltios. Esto provoca que el voltaje colector emisor sea 9,813.
voltaje colector emisor 9.813, y eso provoca una corriente del colector de 1.092 miliamperios. 1.092 miliamperios. Como ustedes pueden ver, el voltaje de colector emisor está disminuyendo, ha bajado, ¿no? De los 12 a 9. La corriente ha subido la corriente, y bueno, vamos a seguir con el siguiente valor. Vamos a pulsar la tecla A unas 4 veces más, 1, 2, 3, 4, 5 veces más, y miren, ahora ya tenemos 4 voltios, y eso está provocando que el voltaje, bueno, el voltaje base emisor llegue casi a 0,7. el voltaje colector emisor ya está en 679. Vamos a presionar una vez más la tecla A, y miren, ya tenemos 622. Vamos a tomar este valor como el punto medio, ¿ya? Aunque falta un poco, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, miren que al aumentar la corriente de base, el voltaje de base, el transistor está bajando su voltaje porque se está dejando conducir, no está dejando el paso de electrones. Ahí tenemos 6.22, entonces anotamos 6.22 con una corriente de 2.881, 2.881, que sería la corriente del colector. Vamos a tomar una medida más, nos vamos por aquí, vamos a presionar la tecla A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Miren, tenemos un voltaje colector emisor de 2.298. 2.298, como les decía, va disminuyendo porque el transistor se está abriendo, está dejando paso de electrones, y la corriente ahora es 4.832. 4.832. Se va acercando a la saturación de este circuito. Para incluir estos puntos, voy a hacer clic aquí en la recta de mi gráfica en Excel. Voy a jalar mi gráfica y miren ustedes cómo puedo incluir los puntos que acabo de medir. Ya está, ¿no? Miren cómo el punto ha ido subiendo a medida que he ido aumentando el voltaje de la base, o sea, la corriente de base. Llego casi al punto medio, sigo subiendo el voltaje de la base, la corriente de la base sube y llego a este punto, y próximamente puedo llegar a la saturación del circuito, ¿no? Ahora, ¿por qué he tomado por qué he puesto estas columnas? Voy a intentar calcular el beta, ¿no? Por ejemplo, estoy en este punto, me voy por aquí, regreso, tengo una corriente de la base de 41.2, me voy, regreso acá, pongo 0.0412, lo voy a poner en miliamperios para no tener problemas. Esa es la corriente de la base. Beta es la división de la corriente del colector entre la corriente de la base, y obtenemos un beta de 117.28. es el beta que estamos calculando de acuerdo a las mediciones que estamos obteniendo. Obviamente el beta te lo va a dar el fabricante también, ¿no? Lo mismo podemos hacer para estos valores y comprobar que nuestro valor de beta va a cambiar ligeramente de valor. Fíjense, entonces ya tenemos la polarización de nuestro transistor. Ahí está, cómo hemos aliado los diferentes puntos de nuestro transistor. Ahora, en el siguiente bloque de nuestro laboratorio nos indica que implementemos este circuito, ¿no? Circuito que en este caso se ha polarizado con esta resistencia que está aquí, la fuente de 12 voltios a través de esta resistencia de 1 mega, provoca el voltaje base emisor y polariza nuestro transistor aproximadamente en el punto medio. Si bien es cierto, son 12 voltios, el punto medio debería ser 6, pero como han visto, estamos cerca. No estamos en 6, pero estamos muy cerca. Si ustedes quieren, pueden cambiar el valor de la resistencia de la base para poder controlar. Ya hemos demostrado que este voltaje colector emisor se controla por la resistencia de la base o la fuente en la base. Lo interesante en este circuito es que ahora se le ha añadido una fuente de señal alterna a través de un condensador de acoplo y una carga a través de un condensador de desacoplo.
Esta fuente de señal, de acuerdo a la guía de laboratorio, la vamos a poner a 1 kHz con 10 voltios, con 10 milivoltios pico, y vamos a medir a la salida con nuestro osciloscopio Tektronix. Vamos a colocarlo ahí. Vamos a colocar nuestro osciloscopio, ahí está. El canal 1 lo vamos a conexionar a la entrada de la señal y el canal 2 lo vamos a conectar hacia la salida de la señal, después del condensador de desacoplo. Vamos a detener nuestro ejercicio anterior y vamos a darle play ahora a nuestro ejercicio. Vamos a hacerle un doble clic, vamos a encender nuestro osciloscopio y vamos ahora a ver qué es lo que nos está pasando, porque no hay señal. Acá tenemos 1 kHz con 10 milivoltios. Ya tenemos que bajar este voltaje porque si no, no vamos a lograr ver nada. 10, ahí está, 5 milivoltios. Vemos un poquito el cursor, ahí está. Ponemos Measure, Channel 1, le ponemos máximo. Y le ponemos atrás. Encendemos nuestro canal 2. Igual lo bajamos hasta 5 porque si no, no vamos a poder ver nada. Ahí está, 5 milivoltios. Y como podemos apreciar, la señal de entrada a la salida se ve amplificada e invertida 180 grados. Vamos a hacerle un stop aquí y nos vamos a nuestro Excel. ¿Qué es lo que encontramos interesante aquí? Cuando nosotros le proporcionamos 10 milivoltios a 1 kHz, el voltaje de salida que nos entrega es, vamos a ver, Measure, vamos a ponerle aquí un stop, Measure, le ponemos Channel 2 y le ponemos también el máximo. Ponemos atrás y podemos apreciar que el máximo es 17.4 milivoltios. Entonces nos vamos aquí, anotamos 0.0174, ¿no? 0.0174 es la salida. La ganancia es la división del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y tenemos una ganancia de 1.74. El ángulo de desfase, como hemos visto en la imagen, es 180 grados. Y aquí debemos mencionar de que hemos puesto el punto medio de la polarización justamente por esta razón, ¿no? Si nosotros aumentamos el voltaje aquí, por decir, a 100 milivoltios, vamos a poder apreciar, tengo que subir esto a un valor mayor, vamos a subirle a 100, acá también a 100. Podemos apreciar que la oscilación no tiene ningún problema porque acá hay 6 voltios en continua y en alterna una pequeña señal que está oscilando ahí, ¿no? Entonces, si nosotros se nos ocurre subir a 1000, lo mismo va a pasar a la salida, ¿no? Vamos a tener que subir la escala a 1 voltio y aquí también a 1 voltio y normal, está oscilando nuestra señal, ¿no? Pero si nosotros no pusiéramos la polarización en el punto medio, vamos a ir por acá, si nuestra polarización estuviera por aquí, la señal de onda alterna tal vez ya estaría saturando aquí abajo, o si lo ponemos aquí, tal vez ya estaría saturando acá arriba, ¿no? Acuérdense que el voltaje colector emisor puede saturar de 6 hasta más 12 hasta 0. 6, 12, 6, 0. Y puede estar oscilando en todo este espectro. Y así no vamos a tener ningún problema, ¿no? Para terminar voy a darle un voltaje mayor, por ejemplo, de 5000. Y con esto acabo ya. Y van a ver ustedes lo que justamente les comentaba. La señal de entrada no tiene ningún problema, está en 2 voltios, pero fíjense, la señal de salida ya está saturando, ¿no? Para eso vamos a bajarle un poco aquí, vamos a ponerle a ver unos 4000 milivoltios y como podemos apreciar aún permanece la saturación 3000, aún permanece. Vamos a ponerle 2000. Ahí está.
Y ya miren cómo pueden ver, ya la saturación como que va desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo. Es por eso que es importante polarizar en el punto medio, ¿no? Es también importante tomar en cuenta la resistencia del emisor, que nos está provocando también esta pequeña saturación en la parte de arriba. Bueno, eso es todo por esta guía de laboratorio, por este video. Ya nos vemos pues en el siguiente laboratorio.